Pues vamos a abrir las Biblias a Romanos 15. Estamos comenzando un nuevo capítulo hoy día, pero me parece que no es tanto un nuevo tema. Todavía el apóstol está hablando de no tengamos divisiones, especialmente entre débiles y fuertes en la iglesia. Romanos 15, versículo 1 hasta 7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por estas palabras preciosas y pedimos fe para escucharte y obedecerte y ponerlas en práctica. Guíanos ahora en entender tu verdad y hacerla en la vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el apóstol está enseñando a los cristianos cómo deben tratar las diferencias de opinión que nos tientan causar disputas y divisiones entre nosotros. Y domingo pasado vimos que en lugar de cedernos a estas tendencias tan destructivas y divisivas, debemos perseguir a las cosas que promueven la paz y las cosas que edifican. Y entonces los fuertes no deben hacer lo que causa a los débiles tropezar. Y debemos recordar que si los débiles imitan a nosotros, que nos consideramos fuertes, pero si nos imitan sin fe, estamos llevándoles en la tentación y esto es malo. Ahora en capítulo 15, estamos llegando a la conclusión de lo que el apóstol está diciéndonos de estas diferencias en opinión. Y nos ha recordado que el reino de Dios es mucho más que ser libre de dietas y días, como decimos. Nos ha manifestado que no debemos despreciar o disputar o causar a otros tropezar. Entonces nos ha dicho, ahora nos va a decir lo que debemos hacer. Y esto es, debemos agradar a otros, no a nosotros mismos. Y nos llama a recordar el ejemplo de Jesús en esto, y nos llama a recibir a nuestros hermanos como Jesús nos recibió. Entonces, vamos a comenzar con cómo debemos agradar a otros. Versículo 1 dice, así que los que somos fuertes, debemos, esta traducción dice, soportar las flaquezas. Pero más bien la idea es debemos llevar o cargar a las cargas
de los débiles, o sea, debemos ayudarlos a llevar sus cargas. Y debemos recordar que hay una diferencia grande entre ayudar y regañar o criticar. La persona que piensa en sí mismo, quiere agradar a sí mismo, no piensa en otros o cómo les afecta su comportamiento y cosas así. Y esta persona va a ponerse impaciente, quizás va a enojarse. Cuando tiene que limitar su propia libertad por el bienestar de otros. Y el apóstol está diciéndonos aquí que cuando sentimos así, debemos ser más maduros. Si yo me impaciento con alguien que no va en la misma dirección como yo, pues debo tener la madurez, me pienso fuerte, para no ser así. Ayudarles en sus debilidades, quizás es no hacer las cosas que los ofenden en su presencia, quizás indica enseñando otra vez las verdades que he enseñado antes, quizás indica que debo limitarme en algunas maneras, pero así debo pensar en su bienestar, no el mío. Porque si estoy pensando en el yo solamente, entonces soy egoísta. Versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto es amar al prójimo. Es cuando ponemos su bienestar antes de mis deseos. En lo que es bueno, primero es en su salvación y luego en su edificación, en que crecen en su fe, en conocimiento y en obediencia. Quizás esto involucra instruirlos mejor en la palabra de Dios. Y para edificación, esto siempre es por medio de la palabra, para que entiendan mejor lo que la palabra enseña. Y por eso quizás van a descubrir más libertad que tienen aparte de la palabra. Pero hay que recordar cuando estamos enseñando que hay una diferencia grande entre enseñar y disputar, o entre enseñar y regañar. La enseñanza debe ir al paso de ellos, no en cuanto yo quiero adelantarlo mucho, si no están aprendiendo, debo tener paciencia. Entonces la idea es que debemos buscar el bien de ellos, no de nosotros, y debemos buscar cómo ayudarlos, edificarlos en la fe. Y por eso no agrademos a nosotros mismos, sino a nuestro prójimo. Pero algunos van a decir, pues, ¿cómo Pablo puede decir esto? Y también lo que dice en Gálatas 1:10. Déjenme leer Gálatas 1:10. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así dice Pablo en Gálatas, y aquí en Romanos dice, debemos agradar al prójimo. Pues, ¿cuál es la resolución? Lo que nos está diciendo en Romanos, claramente no es un mando absoluto. Es condicional. Cuando mi hermano va a ser debilitado,
por mí no considerarlo, entonces debo pensar otra vez y debo ajustar mi comportamiento para ayudarlo y para que hago yo lo que es bueno. Pero es cierto que a veces cuando no podemos hacer algo sin ofender a alguien, o sea, así es el mundo. Y si nunca hacemos lo que va a ofender a nadie, vamos a perder el Evangelio, y aún si es entre creyentes, si solamente hacemos lo que está bien con el hermano más débil en la iglesia nunca va a crecer o ser más fuerte que el hermano más débil. Entonces, la idea del versículo no es siempre hagamos lo que agrada a la otra persona en la carne, sino que consideramos las debilidades de otros mientras buscamos edificarlos por la instrucción y por el ejemplo y especialmente por el amor paciente. Un hermano escribió: cuando tenemos que elegir entre agradar a los demás o agradarnos a nosotros mismos, lo correcto es agradar a los demás. Pero cuando la elección es entre agradar a los demás y agradar a Dios, agradar a los demás es malo. Entonces, agradar a Dios nunca es la opción correcta si lo estoy haciendo primero. Agradar a Dios primero siempre es la opción correcta. Entonces, lo que debo preguntarme en respecto a este pasaje es: ¿cómo puedo agradar a Dios por medio de agradar a mi hermano a su bien y su edificación? Y esto requiere sabiduría. Si mi comportamiento y si mi enseñanza son lo que yo sinceramente creo van a ayudar a mi hermano, entonces puedo tener buena conciencia con Dios, aun si se ofende, porque a veces el mensaje del Evangelio ofende. Jesús muchas veces ofendió a los fariseos y a los saduceos y nunca modificó su enseñanza y nunca cambió sus hechos para complacerlos. Él pudo haberlos complacido por no hacer cosas en el día de descanso o para no criticarlos, pero esto en el fin no iba a ser para su bien ni tampoco para su edificación. Entonces él hizo lo correcto y enseñaba lo correcto antes de ellos, aun cuando los ofendió. Y así, en cosas importantes, debemos hacer lo correcto. En cuestiones de enseñanza debemos enseñar a la verdad, aun cuando algunos se ofenden por eso. El apóstol no está diciendo que no debemos, el apóstol no está diciendo que debemos callarnos si alguien se ofende por el Evangelio, pero está diciendo que debemos considerar el bien de ellos y que necesitan oír y ver, no lo que consideramos el bien de nosotros. Entonces, agradar a prójimo es cuando es para su bien y para su edificación. No es cuando le confirma en su pecado o le permite considerarse
haciendo bien cuando está haciendo mal. Bueno, y el ejemplo de Jesucristo, ahora nos pone el apóstol versículo 3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y entonces, cuando nosotros somos tentados a despreciar o criticar o ser impacientes con los que nosotros pensamos débiles, debemos recordar la autonegación de Jesucristo y su paciencia en el mundo, pero también con nosotros mismos. Muchos versículos hablan de esto, déjenme leerles nomás. Filipenses 2, 6 y 7. El cual, siendo en forma de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero no por eso los rechazó, pero siguió amándoles. No vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre Celestial. Por eso se humilló, se negó y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Mientras nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros. Mientras nosotros éramos muertos en el pecado y en las transgresiones, Él nos hizo vivir por medio de la fe. Aún ahora, mientras nosotros batallamos, someternos a Él en cada área de nuestras vidas, Él sigue manifestándonos paciencia. Él sigue amándonos y perdonándonos y soportándonos. Y si Él nos amó así, nosotros también debemos amarnos el uno al otro con el mismo amor que nos amó. Paciente, perdonando, enseñando, todo eso. Y debemos recordar que el amor que nos manifestó a nosotros fue mucho más grande, incomparablemente más grande del amor que nos pida manifestar a nuestros hermanos débiles. No nos llama a morir en la cruz por el pecado de otros. No nos llama a sufrir el dolor del infierno para salvar a otros. Pero esto es lo que Él hizo por nosotros. Y si Él hizo esto por nosotros, ¿cómo podemos quejar cuando nos llama a ser cariñoso y tierno con las ovejas que Él murió librar? Quiero decirles, hermanos, cuando estamos sentados, pelearnos y dividirnos, y pensarnos mejores que otros y estas cosas, no hay nada como la cruz para poner las cosas en perspectiva. Y por eso necesitamos guardar los ojos en la cruz. Si pienso que estoy cediendo demasiado para mi hermano, si pienso que mi hermano está imponiéndose en mí, mi sacrificio no es nada. Y pongo el sacrificio entre comillas. No es nada comparado con lo que mi Señor sufrió por mí. No es nada con la paciencia que el Señor ha manifestado a mí. No me atrevo a quejarme si me incomoda mi hermano un poquito. No necesito tener paciencia. Necesito guardar los ojos
en Cristo. En la segunda parte del versículo 3, el apóstol cita el Salmo 69. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 69, 9, segunda parte. Y esto es para manifestar que Cristo no agradó a sí mismo. Y quizás yo creo que también es avisarnos que si somos fieles en hacer siempre lo que es bien, bueno, y edifica al vecino, al prójimo, a veces vamos a sufrir como Él sufrió. Este versículo y mucho en el Salmo enseña que mucha gente no agradó, mucha gente no fueron agradados, no sé la palabra, pero no fueron felices cuando Jesús no agradó a sí mismo y enseñó la verdad. Entonces, a veces, cuando buscamos el bien de otros, van a caer sobre nosotros vituperios y cosas así. Un hermano escribió, si agradamos al vecino, dice, debemos agradar al vecino por sostener o soportar los vituperios de los que nos atacan por nuestras convicciones y buscan cambiarnos y no aceptarnos. Aceptar a otros incluye aceptando, y eso es el punto que quise decir. Le dijo, aceptando a otros incluye aceptando los dolores que causan en nuestras vidas. Y esto es otra cosa que es bien difícil. Cuando buscamos seguir al Señor, a veces hay gente que van a rechazarnos por eso. Tenemos que aceptar esto y seguir aceptándolos como están y amándolos como están, orando que el Señor los cambie. Otra vez, el punto es que busquemos el bien de ellos y la gloria del Señor, y no nuestra propia comodidad. Ahora vamos a adelantarnos al versículo 7. Pienso regresar a 4, 5 y 6 otro tiempo. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió a la gloria de Dios. Esto nos trae otra vez de cómo el apóstol comenzó el asunto, capítulo 14, versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe. Ahora, por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Cuántas veces los creyentes no han guardado esta enseñanza y hemos disputado y peleado contra cosas que no valen ni un minuto, disputando porque queremos nuestra voluntad y no estamos pensando en el bienestar del prójimo? Pero al mando recibir al débil, recibíos los unos a los otros, añade ahora, como también Cristo nos recibió. ¿Cómo me recibió Cristo? Como un pecador. Me tomó, me amó, en mi pecado me manifestaba a mí que hubo un camino mejor y me enseñó a caminar en este camino mejor. Y todavía lo está haciendo cada día. Ha tenido mucha paciencia conmigo. Y así debo recibir
a mi prójimo, a mi hermano. Yo sé que es pecado, pero si es mi hermano, somos hermanos en Cristo. Y no somos perfectos, pero somos parte de la misma familia y debemos amarnos así, y debemos perdonar, debemos soportar, debemos seguir amando. Y todo esto para la honra y la gloria de Dios. Tenemos que recordar que todo el tiempo representamos el Rey de los Reyes. Es un honor grande, pero también es una responsabilidad grande, porque el mundo está viendo y tenemos que hacer todo lo posible para evitar la posibilidad que hagamos algo que trae vergüenza a su nombre. Debemos buscar en toda manera glorificar a Él, no importa cuánto nos cuesta a nosotros. Y una cosa debemos recordar que le glorifica mucho, es la unidad de sus hijos a pesar de su diversidad. Cuando estamos trabajando juntos en el amor y somos unidos a pesar de nuestras diferentes opiniones de varios asuntos, esto glorifica a Dios. Porque manifestamos que nuestra fe en Cristo más vale que nuestras opiniones. Y cuando entonces somos tentados disputar, cuando somos tentados despreciar o criticar al hermano, vamos a recordarnos cómo esto va a traer vergüenza al nombre de Cristo y vamos a morder la lengua o hablar al hermano en secreto si necesitamos, para ayudarlo sin causar divisiones entre el cuerpo de Cristo, sin causar que el enemigo tenga oportunidad de blasfemar a Cristo. Bueno, el apóstol nos ha dicho que debemos ser pacientes con los que tienen diferentes opiniones. Leí que una niñita oraba: Señor, haz que los malos sean buenos y los buenos agradables. Hay gente que lo hacen parecer que no puede ser bueno y agradable a la vez. Que no sea verdad de nosotros. Si alguien va a criticarnos, que sea para hablar de la verdad, pero también por hablar de la verdad en amor. Consideramos Jesús. Él se fue de su hogar celestial, dejando toda la gloria y toda la comodidad del cielo, y fue nacido como hombre para ir y morir en la cruz por nosotros. Él no agradó a sí mismo, sino vino para rescatar a pecadores. Y te llama a ti, si no lo has hecho, que dejas de agradar a ti mismo y que tomes su cruz, que lo sigas día tras día. Arrepiéntete de tu egoísmo y de todo tu pecado y comienza a vivir por él hoy día. Búscalo y busque que su poder cambie tu egoísmo en amor para el prójimo. Él te
y te puede conceder el poder que necesitas para que sea la persona que Él te está llamando a ser. Considera la paciencia de Jesús con sus discípulos cuando ellos estaban muy tardos en aprender la verdad y cuando ellos siempre desviaban de la verdad y siempre estaban impacientes. Él fue paciente con ellos. Seas tú paciente con tus hermanos. Enseña hablando de la verdad en amor. No ejercita tus libertades cuando esto va a hacer que tu hermano tropiezca. Y cuando estás tentado a hablar, siempre ora preguntando. ¿Es bueno que digo esto? ¿Va a edificar a mi hermano? ¿O no más? Estoy enojado con él y quiero decirle algo. Si quiero callarme, también debo preguntar, ¿estoy callándome por temor o porque pienso que esto agrada a Dios y al hermano más que me habla? Tenemos que aprender, no pensar en lío, sino pensar, voy a hacer todo para la honra y la gloria de Dios y para el bien y la edificación de mi hermano. Y cuando aprendemos a hacerlo esto como pueblo, Dios va a ser glorificado con nuestra unidad. Que se manifieste en todas nuestras iglesias. Oremos. Padre, si hay alguien escuchando que no ha negado a sí mismo y tomado tu cruz, la cruz de Jesús, que hoy día se arrepienta, se entregue a Cristo y comienza a andar en sus pisadas. Abra sus ojos para que vea su necesidad y que venga a ti. Enséñanos a todos nosotros negarnos, no agradar a nosotros mismos, sino a ti y a nuestros hermanos. Concédenos sabiduría para que podamos vivir en armonía sin comprometer la verdad para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo te lo pedimos todo.